Se encuentra con nosotros como invitado el ingeniero José Bello. Bienvenido a Impacto Mañanero, ingeniero. Gracias, sobrina, y un saludo a toda la región suroeste y el país y a nuestros varoneros, fundamentalmente. Ingeniero José Altagracia Bello Mata. Hoy vamos a hablar de apagones o de electricidad. ¿De qué hablamos hoy? Es la misma cosa. Se conectan. Sí. Porque tenemos un problema serio en los últimos días. Anunciado ya previamente, con una forma muy diplomática de decirlo, por el señor Celso Marrancini, que es el presidente del Consejo Unificado de las EDES. Entonces, ¿cómo usted valora esto? ¿Por qué nos están dando esta tanda de apagones? Algunos sin programarlo, sin informarle a la gente, y a veces en el día 3 y 4 apagones. Usted que tiene una experiencia increíble, incluso participó como supervisor técnico en la parte de la construcción de la Punta Catalina. Cuéntenos a ver. Bueno, la situación es en extremo grave y su tendencia es bastante proyectada, que no haya una solución ni mediana ni a corto plazo, no hay una solución. No hay solución. No. Primero porque las sedes están teniendo, las tres EDES, alrededor de 6.300 millones de pesos mensuales de pérdida. Eso los obliga a dar apagones. Y además porque en materia de generación pasaron estos 4 años y aún ahora no se proyecta la construcción de generadores, de plantas de alta potencia. Por ejemplo, el caso de Manzanillo, que el gobierno se lo dio al sector privado, que se pretende construir alrededor de 450 megavatios a gas natural. Eso es un proyecto del sector privado que anda buscando un financiamiento de 1.500 millones de dólares, pero a cambio de que el Estado Dominicano sea el garante soberano. O sea, es un préstamo del sector privado para que lo pague el Estado Dominicano. No, que sea garante el Estado Dominicano garante frente a los si yo le voy a creadores pagar. internacionales, pero si fallaran ellos el Estado que tendría que Exacto. pagarlos. Sí. Pero además eso implica que el Estado tenía ahí 1.000.000 de metros cuadrados para un proyecto del Estado. Está el puerto, que, ¿verdad?, su reconstrucción y ampliación. Y también se está construyendo una línea de transmisión a 345.000 voltios desde ya de Manzanillo a Santiago y subestaciones. Es decir, que el Estado corre con una serie de servicios y riesgos en ese proyecto. Y no es un proyecto que se asume que puede entrar a corto o a mediano plazo. Y además que la potencia inicial instalada ahí no resuelve el déficit que hay. Ayúdenme un poquito y a los amigos oyentes, cuando usted dice que está perdiendo 6.000 millones de pesos, que hay 6.000 millones de pesos en pérdida, ¿a qué se debe eso? Bueno, el mayor problema que hay es que las pérdidas técnicas, me refiero, las pérdidas por mala instalación, estado de cables, transformadores, falta de medidores, falta de iluminación, de lámparas. Muchos de esos cables tienen 40, 50 años, postes en muy mal estado. Las pérdidas técnicas, como se llama, están junto con la sustracción de energía, están rodando alrededor de un 45%. La sustracción. Sí, mientras que nosotros en el PLD lo dejamos. Pérdida por técnica, es decir, mal estado de las redes, de las líneas y por la sustracción. Eso no incluye los robos. Mientras que cuando nosotros tuvimos el gobierno del PLD, eso quedó alrededor de un 27%, algo así. Y ahora por 47. 45%. 45. Eso no incluye el robo de la energía. Se incluye. Y además está el caso de que el déficit que el Estado tiene que pagar anualmente a los generadores para suplir esas pérdidas es de 1.500 millones de dólares anuales, alrededor de unos 92.000 millones de pesos en el año. ¿Por qué? Porque el negocio no está siendo suficientemente rentable. Y una razón importante. Yo recuerdo que la última negociación que hizo el sector de las tres EDES del Estado fue de
comprar energía en ese momento, a lo mejor ya se disparó porque el petróleo ha subido a 17 centavos de dólares el kilowatt generado, ¿verdad? Sin embargo, las EDES lo venden, lo suministran a la población a 12 centavos. Es decir, que hay una diferencia de 5 centavos de pérdida. Sin embargo, cuando Catalina ha estado operando y lo operó el PLD, ellos compraban energía a 7, a 8 centavos de dólar, la vendían a 12 y las EDES producían una ganancia de 4 centavos de dólar. Y es más, las EDES llegaron a producir primero ahorros, porque no es igual cuando tú compras energía a 17 para tú venderla a 12, que cuando tú compras energía a 8 para tú venderla a 12, tú ganas 4. Las EDES llegaron a producir primero 200 millones de dólares de ahorro anual, más ganancia en Punta Catalina de 250 millones de dólares anuales, lo que implica que Catalina produce alrededor de 500 millones de dólares anuales de beneficio al Estado en general. Pero eso no está ocurriendo así, porque Marrancini es juez y parte. Por ejemplo, un caso, él tiene plantas privadas, pero además él dirige Catalina y dirige las EDES, donde se distribuye la energía, donde se produce la energía. Pero hay algo importante también. Él es propietario de una subestación de alta tensión que compra, de acuerdo a todas las informaciones que hay, energía al Estado. Y por ejemplo, cuando tú le vendes energía de las hidroeléctricas, por ejemplo, que son bien baratas, y para tú usarla y después tú revenderla al mismo Estado cuando hay apagones, eso como que no es ético. Pero hay algo bello ahí que Sí. amerita aclaración, porque qué causa o por qué razón tiene un Estado que está ganando en la energía, que lo dejaron ustedes ganando, ¿verdad? La energía. ¿Qué razón hay para que ellos compren a 12, para que ellos compren a 17 y vendan a 12? ¿Qué promociona eso? ¿Qué Bueno, es que el sector privado, ¿verdad?, dirige el gobierno. Ellos no quieren bajar esos precios de venta a las EDES y no hay un gobierno que los vaya a forzar a eso. ¿Me explico? Eso es populismo, clientelismo. No, ¿qué es eso? eso es negocio. Sí. No, yo digo, un negocio malo. La pregunta de él, o sea, compramos 17 y vendemos a 12, ¿es por populismo? Las sedes están forzadas a eso, porque las sedes no tienen el suficiente poder del Estado, ¿verdad?, el respaldo para que se produzca una rebaja sustancial en el precio que ellos compran el kilowatt a los sectores privados. ¿Me explico? Entonces, otra cosa, se están construyendo varios parques privados solares y algunos eólicos, pero es una energía que no es permanente. Exacto, es inestable. Y algo más importante todavía, mucha de esa energía, esos grandes empresarios lo que lo usan, como los Vicini, por ejemplo, y los generadores eólicos, es que la mitad de esa energía se la venden, por ejemplo, a la sede, pero la otra mitad la usan para sus empresas privadas. Claro que sí. Las que producen a bajo costo para ellos tener muchas ganancias. Entonces es un sector, es una situación bien complejo en el sector eléctrico, muy, muy complejo. Y un hecho también de inversiones. El Estado no ha estado invirtiendo en la reconstrucción de las EDES, renovando especialmente las redes de distribución primaria y secundaria. Llámase transformadores, conductores de alta tensión o cables de distribución, de calidad, luminarias de calidad, transformadores, es decir, y medidores de calidad. Hay otros elementos también que contribuyen fuertemente al déficit y a las pérdidas, y es la subtracción de energía. Y en eso llama la atención. El mayor consumo no está en los barrios. ¿Qué es lo que consume un barrio promedio? 1 kilowatt. Ahora, ahí no está el consumo. Para decir el gobierno que Celso Marrancini dará apagones en los barrios populares. Ahí no es que está el problema. Hay pérdidas técnicas, desde luego. Pero el mayor consumo y la subtracción no está en los barrios populares. Está en el gran comercio, en las grandes empresas. ¿Me explico? Sí. Que son los grandes consumidores, por ejemplo, restaurantes, hoteles,
Vamos a estar claros con eso. Y entonces, un elemento, varios tipos de fraudes que hay. Por ejemplo, debiera haber todos los medidores telemedidos, es decir, que el sistema vaya midiendo el consumo automáticamente. Eso hemos dicho nosotros. Exactamente, acá. pero hay un dato. Eso implica la reconstrucción del sistema eléctrico de distribución primaria y secundaria. Por ejemplo, un punto de pérdida, y estamos en 45%, para técnica, para tú resolver y bajar un punto en las pérdidas, en inversión de capitales, nuevas redes. Eso para el año 2020 costaba $50 millones, un punto, bajar un punto. Significa que si tú tienes ahora un 45%, estamos hablando como de $2.500 millones que habría que invertir. 2.700. Exactamente, para tú reconstruir el sistema. Es mucho dinero. Entonces, hay otro elemento, otro tipo de fraude que hay. Hay fraudes electrónicos que con equipo electrónico desde la calle te ajustan el medidor eléctrico. Hay también brigadas, y eso se está dando, incluyendo pueblos como Barahona, que las brigadas privadas, empresas privadas que trabajan con el asunto de los medidores, instalación de medidores y lectura de medidores. Ahí hay mucha corrupción, muchos técnicos que le ajustan, ¿verdad? Como se dice, el medidor a muchos. Y no hay una supervisión, se lo arreglan, es decir, no hay una supervisión efectiva, adecuada. Si los medidores fueran todos telemedidos, hubiera mucho menos pérdida. Pero hay medios técnicos electrónicos para sustraer la energía de manera sin tener que alterar el contador. electrónica. ¿Hay alguna técnica que pudiera usarse para el tema de la clasificación? O sea, cuando él dice que va a haber apagones, él dice que va a haber apagones selectivos. Es decir, que el que paga su energía no va a tener los apagones, sino que los apagones van a estar en el que no paga la energía. ¿Hay alguna técnica que pudiera aplicarse para que, por ejemplo, si nosotros vivimos en este barrio en Camboya, aquí yo pago, él paga, pero él no paga y él no paga? O sea, que le llegue a usted que paga y a mí que pago, y que no le llegue a ellos dos que no pagan. Sí, en los países avanzados eso existe. Por ejemplo, con esa técnica de telemedida, la empresa puede suspenderte tu medidor porque tú no estás al día, electrónicamente te lo saca del servicio. Eso se puede perfectamente. Pero si no hay la instalación adecuada en los barrios, tú tienes que suspender a todo el mundo. Pero nosotros hemos dicho el ejemplo de las compañías de teléfono. Correctamente. Te cortan sin tener que ir a tu casa. Es el mismo caso. Se puede aplicar ahí. Correctamente, Claro. sí. Don Bello, y entonces con lo que usted está explicando, no tenemos esperanza de... No hay esperanza. Ni ahora ni Ni a mediano plazo, ni a corto ni a mediano plazo. Por ejemplo, voy al caso de Punta Catalina, que he visto que el Ministerio de Energía y Minas está planteando una licitación para construir 40 megavatios en paneles solares en lo que es el área adyacente de Catalina. Estimo que eso es Eso es procedente. Es procedente, pero es ridículo. Es ridículo porque ¿qué va a hacer ahí? Ahí hay un área para instalar 2 plantas igual que Punta Catalina. Y el Estado tiene ahí primero el mejor puerto del país o del Caribe. Tiene 2 subestaciones de alta tensión para recibir la energía y sacar la energía. Tiene un almacenamiento de carbón para más de 200.000 toneladas. Tiene el sistema de agua potable, bombeo para alimentar las plantas. Tiene el canal de drenaje de las aguas servidas al mar, que caen a 1.4 grados de temperatura. Se caen prácticamente fría al mar. Y entonces el Estado pudiera perfectamente, sea solo o aliado al sector privado, construir otra terminal como Punta Catalina. Y quiero señalar algo trascendente, importante.
y eso es para los amigos ecologistas, que yo también soy ecologista, en el sentido de que la tecnología avanza en todos los campos, también en el carbón avanza. Pienso que sí, ¿verdad? En todos los combustibles. Y es que, por ejemplo, Caltech de California y otros países, ya ellos tienen la tecnología de producir hidrógeno, no solo, por ejemplo, a partir de la agua o a partir del gas natural, etc., sino también a partir de los gases del carbón, es decir, el exhaust de la salida de Del los carbón gases. mineral. Que se Exactamente, a partir de ese CO2 producir hidrógeno, y le llaman hidrógeno gris o hidrógeno negro. Y el hidrógeno hoy es fundamental, y si no vean la publicación de Toyota ayer con un motor revolucionario que ellos están fabricando a partir del hidrógeno del agua. Entonces tal significa que Catalina pudiera ser, con una nueva instalación ahí, junto a las actuales generadores, un centro de producción de energía, ¿verdad?, de hidrógeno gris. Ay, que se fue la... Tenemos una llamada. Ah, pues tú. Una llamada. ¿Cómo estás así? Es que se fue Adelante, todo. buen día, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días para este destacado equipo de Impacto Mañanero, Hércules Urbáez, en el municipio de Cabral. Estoy llamando porque este es un programa democrático y no es el tema que voy a tratar, pero sí afecta a varios periodistas y comunicadores de la provincia de Barahona. Hace más de un año que varios directores de medios digitales hicieron un contrato con Edesur Dominicana y Edesur no ha cumplido algo que fue firmado y sellado. Entonces los medios, donde está Daniel Urbáez, Hércules Urbáez, Payo Banés, Benny Rodríguez y un equipo, ya van a preparar una demanda en contra de Edesur, porque hay que respetar a los medios. Usted no puede agarrar un medio para que le venda una publicidad, para que se la coloque y luego incumplir. Esa es la información que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias, Hércules. Ahí está. Están también las acciones legales que se corresponden por esa vía. Una información y una que... Ya en la parte final, ¿qué le espera al país entonces con esta situación? Si no hay salida ni a corto ni a largo plazo. Ni a corto ni a mediano. A largo plazo podría haber. a largo plazo. Sí, si si llega las otro inversiones gobierno. que se están haciendo No o puede que ser se tan prometen se concretizan, aterrizan, pues, porque el país necesita por lo menos otra Punta Catalina de inmediato y terminar los proyectos que están en Manzanillo. Pero no con la, ojalá que no sea con la corrupción que se hizo eso. Bueno, exactamente, Aunque sea ojalá corrupción. que sea verdad, es un elemento que se vea en general. Hay una situación y es el impacto en la población y especialmente en la industria, los talleres y el negocio. Se le daña los alimentos a la gente en las viviendas y se le dañan a los comerciantes, porque son apagones de 4 horas y más. ¿Y más? Y se paraliza la producción del país, porque todo con energía eléctrica. Se paraliza, por ejemplo, en Virán, donde yo vivo, hay 3 o 4 electrobombas que suplen a la población, a casi la mitad de la población, de agua potable. Es decir, estamos en el fondo del pozo. Es una situación impredecible que no tiene solución porque ellos no han trabajado para eso. Este gobierno no ha trabajado para eso. Al contrario, lo que han querido es entregar el patrimonio eléctrico del país al sector privado. Eso es lo que andan. De manera que hay que prepararse para resistir y para obligar al gobierno a hacer las inversiones que tiene que hacer y a suplir el sector al país de una energía confiable y barata. Ingeniero, tenemos una llamada ahora, pero le voy a hacer una pregunta antes de finalizar su participación. Adelante, buen día, ¿con quién hablamos? Sí, Roberto Cueva le habla. Aprovecho lo que está diciendo el caballero, muy buena la intervención. Ingeniero José Bello. Con eso que está hablando de que los productos se dañan. Ejemplo palpable es que desde las 6 de la mañana, no sé qué circuito es
Villa Central, Palmarito, Cabral, Cachón. No, Cabral ya depende de los Curi. No hay luces desde bien temprano, o sea, se echan a perder los productos como dice el caballero. Y gracias, lo escucho por radio. Gracias, hermano. Gracias.